Muy bueno. ¡Shalom! ¡Shalom, compañeros desde Ibagué! Contentos y agradecidos con el Creador. ¡Shalom! ¡Shalom! Bendiciones, compañeros. Bueno, acá estamos hablando de la meditación. Es muy importante que aprendamos y entendamos qué es la meditación. Entonces, Osman estaba hablando de algo. Adelante, Osman, pues quisimos que quede grabado porque ya después por no repasar. Dice Rabbi Nachman, el que estudia y no repasa es como el que siembra y no cosecha. Bueno, Bueno, no, que el tema de la meditación, pues que yo no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Yo ahorita pues apenas estoy descubriendo eso, que el tema de la meditación es, digámoslo así, es un fundamental en lo que nosotros estudiamos, en el tema de la Hasidut, y no es ajeno al Likutei Moharan y al Likutei Halajot, es decir, a nuestro Rebbe Nachman ben Simcha ben Feige y a Reb Nosson ben Naftali. A lo largo de todas las enseñanzas está expresado el tema de la meditación, que Reb Nosson lo llama autoanulación o bitul, autoanulación, es hacerse como una nada. Cuando él habla de eso es simplemente sentarse a meditar. Bueno, y así como a grosso modo, y ojalá luego con el favor del Eterno lo podamos estudiar todos juntos, la lección del Likutei Moharan 1.125, para que tratemos de estudiarla y después la compartamos. Es una lección que habla, pues todas, en muchas partes, pero ahí habla específicamente del tema de meditar. Y se refiere, por ejemplo, al tema de la respiración. Como el tema, más o menos así, Dios te ayuda a explicar un poquito a grosso modo y después podamos estudiarlo bien, que cuando nos sentamos a meditar, y es fundamental la respiración, porque que la respiración, el aire, ruach, hace que, digámoslo así, suban los aceites del cuerpo y especialmente el cerebro. de la llama del corazón, que suban al cerebro, cuando respiramos. Que por eso el tema de los pulmones. Los pulmones son como un abanico que, digámoslo así, que va apagando el fuego, ese fuego no bueno que tenemos en el corazón, esas pasiones del corazón, y hace que eso se convierta como en esos aceites y suban al cerebro. Y cuando suben al cerebro, entonces allí, digámoslo así, es la mecha, el cerebro es la mecha que se enciende con esos aceites. Y cuando logramos nosotros hacer con la meditación, lo que nosotros logramos hacer es que se encienda la mecha, es decir, que se encienda el alma, la luz, el alma. Entonces, cuando hacemos la meditación es como si nosotros fuéramos una vela, así como esto. No la mueve. Así como esto. Sí. Mira, ahí está como representado, vea. Entonces, recuerde, por ejemplo, que en cuál parasha fue que nosotros estudiábamos que el Aarón era el corazón, las alas de los querubín son los pulmones, y ahí ya está representado todo eso, ¿verdad? Entonces, como nosotros al hacer meditación, la respiración, nosotros encendemos el alma. El alma pues es la luz, entonces ahí es donde estamos. Ojalá Dios nos permita a estudiar mucho y aprender mucho de eso, porque era lo que hacían los profetas, los grandes Los Haikim, todos los Rabbi Haikim, Nachman, el Rabaruch. todos. Entonces, pero usted estabas hablando de Shiviti, Hashem Lenegdita Mi. Estabas hablando de que era como la base de la meditación. Sí, es que O sea, eso es esto, lo que dice acá en el cuadrito que ya muchos tenemos. Él dice ahí eso, ¿cierto?
digamos lo que ¿Qué lo... dice ahí, Osma? Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. El nombre de 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei. Es lo que nos dice Hashem. Ajá, Shem, exacto, sí. Entonces, o sea, digámoslo así que obviamente es que queremos aprender para un día tener un nivel importante, pero el nivel que lograron los grandes Haikim era que ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, pero estaban en meditación. Por eso Reben Nachman, ese es el verdadero temor a Hashem. Por eso cuando en los últimos días, cuando él hizo el viaje a Umán, porque él sabía que ya allá era su destino, allá era donde él iba a morir, le dijo a Reynoson que él estaba sintiendo un temor muy grande, o sea, porque él estaba ya en un nivel de meditación muy, muy elevado, en el que necesitaba ya, él comprendía que necesitaba ya prácticamente dejar este mundo para poder que su alma brillara aún más de lo que ya estaba, ¿cierto? Entonces es simplemente eso. Y también digámoslo así, notado al leer la historia de Reynoson, cómo él se retiraba al campo, ¿cierto? A meditar y a hacer plegarias. O sea, pues, por ejemplo, muy recomendable. Ahorita pues, no estoy descubriendo nada, lo repito. Antes de hacer mi boedut, empiezo haciendo la meditación, unas respiraciones antes de. Eso también puede ser a lo que también se refiere, a lo que se refiere Reben Nachman cuando dice orar, estudiar y orar. Entonces, por ejemplo, meditar, o sea, hacer la meditación, que son esas respiraciones, teniendo el nombre de Hashem ahí presente, respirar para encender la vela, estudiar un poquito y al final hacer sobre lo que se estudia, ¿cierto? Pero son pues cosas para que simplemente estoy trayendo, son planteamientos para que estudien. ¿No? Muy hermoso, ¿no? Muy hermoso todo eso, el tema. Sí, no, Dios mediante hay que jalarle a la meditación, porque eso es parte del camino de Breslev, después ir avanzando y recibiendo esa luz infinita, es parte de ir fabricando esos recipientes, ¿no? Y eso le sirve a uno mucho para la mente, para el corazón, pues, y todo lo que dijo, pero para la mente, para uno enfocarse y le sirve más a uno para estudiar, después le sirve más para hacer el Isboedú, para hacer los rezos escritos, el Tecojan, la ley, etcétera, porque eso es pura concentración, es como también, pues aparte de los beneficios así espirituales, la mente se entrena mucho, se ejercita. Bueno, entonces vamos a... Uy, esta está larguita. Gracias a Dios, gracias a Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Vamos a estudiar ahora que ya entramos en Shabbat. Bueno, antes de que empecemos a estudiar la parasha, muy bueno si leemos la meditación que la pone Jabal del día de hoy de la cuenta del Omer, porque ya acabamos de entrar a un día nuevo. Vamos a aprovechar que estamos en el Omer. Y es Netzach Shebikurah. No, ya estamos en el juego, ¿no? Sí, Netzach. Bueno, No, pero antes, Daniel, mientras vos buscas ahí, recordar. Netzach de Geburah fue ayer, hoy es Hod, ¿no? Sí. Vamos a ver directamente. Bueno, mientras vos buscas para dedicar pues esta charla, además de las dedicaciones que hace Daniel, dedicarla para que nuestro gran amigo Carlos Guevara, que está ahí preparándose para una gran misión allá en Ibagué, en la ciudad de Ibagué, con representación de todos los bresleveros, de Reben Nachman, de Rabbi Natán, de Rabino Shalom Arush, de Rabino Jonathan de
Khaled, de Rabino Haim Kramer, de Rabino Meir el Kabaz, de Rabino Nassan Maimón, de todos los grandes adikim, de todos los de los 7 pastores del pueblo de Israel, de todos ellos, de todas las almas de Israel y también de todas las almas de los bresleveros, nuestras almas que también anhelan y somos Israel, nosotros también somos Israel. Entonces, dedicar esto especialmente para que el Eterno le dé una mente clara a nuestro amigo Carlos y le dé las dulzuras de las palabras que ya las tiene, pero que sus palabras hoy tengan el triple de poder para que lleguen a las almas de muchas más personas y abran sus corazones a la luz de Hashem. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Osman. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Mi hermano, muchas gracias a usted, hermano, por estar llevando la llama de Rabbi Nachman, de Sheli. Este es mi juego, dice Rabbi Nachman, que va a arder hasta la llegada de Mashiach. Pero yo según la cuenta que tengo, acabamos de salir de Hot de Geburah. Entonces vamos para Yesod de Geburah. Ah, sí, claro. Sí. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí, es cierto. Sí. Bueno, sí, entonces, Yesod de Geburah. Vamos acá. Este es Yesod. Este es Geburah. Les acuerde que la cuenta en la semana de Geburah empieza Gesed de Geburah. Después sigue Geburah de Geburah. Después sigue Tiferet de Geburah, que fue el martes que estuvimos acá reunidos. Netzach de Geburah, Hod de Geburah, Yesod de Geburah. Y entonces mañana por la noche empieza Malhut de Geburah y ya es el último día de Geburah. Geburah, recuerde que es fuerza, disciplina, temor, reverencial, límites. Entonces, hoy estamos en Yesod de Geburah, la segunda meditación que tiene Chabad.com, para que la busquen ahí, Chabad.com. Ese pues que yo conozca es como lo más práctico, como buscarlo de la cuenta del hombre, pero pues, si conocen otro, nos dicen. Bueno, entonces dice, Yesod de Geburah, vinculación en disciplina. Para que la disciplina sea efectiva, debe ser acompañada de compromiso y unión. Tanto al disciplinarse uno mismo como al hacerlo con otros, debe existir el sentimiento de que la disciplina es importante para desarrollar un vínculo más fuerte. No es que yo te disciplino a ti, sino que lo estamos haciendo juntos para nuestro beneficio mutuo. ¿Entendido, soldados de la luz? R. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá, en cierto, pues una parte muy importante, porque la práctica necesita hacerse con disciplina, porque somos breleveros, entonces por no ser brelevero, pues lo principal que dice Javier es Bir Rosenfeller, dar se da acá para Breslev, eso lo diferencia a uno de ser breslevero o ser cualquier otra cosa, y que también me gusta algunas cosas de Breslev, pero una definición de Breslev también es el Itbodedut, el Tikkun Haglalí, mucha plegaria, la plegaria escrita, el estudio. Un breslevero también se diferencia por ser una persona muy estudiosa, estudia más que los demás. Es sobresaliente en ese sentido de que estudia mucho. Basarle corazón de carne, ser amable con los demás, escuchar a los demás, conversar con la gente, ser empático. Eso también es parte de la disciplina, porque uno puede decir, ay, no, yo voy a hacer mi disciplina, voy a hacer el Tikkun Haglalí y paso
derecho para que no me vean y no saludar a nadie, no, no tiene que saludar, conversar con la gente, ta, ta, ta. Entonces ese es el, no es que nosotros estamos, vamos a volver a leer acá. Para que la disciplina sea efectiva debe ser acompañada de compromiso y unión. Tanto al disciplinarse uno mismo como al hacerlo con otros debe existir el sentimiento de que la disciplina es importante para desarrollar un vínculo más fuerte, un vínculo con Rabbi Nachman. No es que yo te disciplino a ti, sino que lo estamos haciendo juntos para nuestro beneficio juntos. No es que yo te disciplino a ti. Yo soy el maestro, no, me da el favor y se pone las medias rojas y usted se pone las medias verdes. No, es que nosotros estamos juntos para conectarnos con Rabbi Nachman y el más poderoso juntos. Y para poderse conectarnos con Rabbi Nachman, pues tiene que hacer las cosas. Ahora Osman está trayendo algo de la meditación, que eso no lo habíamos hablado nunca, pero al menos en la asociación, o muy por encimita. La meditación también. Entonces, ejercicio del día. O sea, esto vale desde ahora hasta mañana por la noche. Demuestra a tu hijo o a tu alumno cómo la disciplina expresa la intensificación de vuestra unión y compromiso mutuo. O sea, nosotros estar acá tratando de siempre estar cada semana y ustedes también, todos estamos juntos, están presentes con el chat, con lo que cada uno aporta también a la asociación. Y como todos somos alumnos, entonces, bueno. Pero mira, Daniel, que gracias al Eterno y gracias a Rabbi Nachman, a Rabbi Nosson, mira que eso se da en la asociación, mira que, y me cuento, habemos un número de estudiantes sinceros que la verdad, pues yo los veo, a mí me da mucha alegría, la verdad, porque muy constantes. Y yo sé que todos hacemos un esfuerzo grande porque igual se presentan muchas cosas, ¿sí o qué? O sea, siempre hay cosas que se nos presentan, pero hacemos ese esfuerzo por estar, por venir acá, estar pues en vivo y en directo. Entonces, mira que por ahí estamos cerquita de cumplir con esos consejos, con esos... Sí, es verdad. Ya vamos mejorando y ya se ve cada vez más esa manifestación de lo que es el Breslev y ese compromiso y de esa unión en la disciplina. Bueno, entonces empezamos con la Parashá Shemini, Corban de Rosh Hodesh, encontrando esperanza en la luna disminuida. Escrito por el rabino Meir el Kabaz. La Parashá Shemini sigue a Pesach, Pascua, y nos trae una enseñanza profunda y práctica. Para comprender la reflexión de esta semana, necesitamos volver al principio de la Torá en la Parashá Bereshit, comienzo. La Torá nos enseña que Hashem creó las dos grandes luminarias, es decir, que el sol y la luna originalmente eran iguales en tamaño y brillo. Sin embargo, poco después, la Torá dice que Hashem hizo la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. ¿Qué ocurrió? La explicación de Rabbi Natán de Breslev. Crecimiento a través de los retrocesos. Rabbi Natán, basándose en la lección 24 del Likutei Moharan, explora el significado detrás de esta historia. Él explica que el secreto último del crecimiento espiritual, recibir la luz infinita de Hashem, depende de un proceso de alcanzar y no alcanzar, o de correr y regresar. Si una persona solo avanza sin ningún retroceso o demora, la luz y la inspiración pueden ser tan abrumadores que no hay espacio para internalizarlas y hacerlas realmente suyas. En cambio, la persona perdería su propia identidad
dentro de la intensidad de la revelación divina. Entonces, por eso Hashem cogió la luna y la disminuyó, porque esa es la clave del crecimiento, del avance, es el retroceso. Entonces el sol representa como ese avance, esa percepción, esa comprensión, y la luna representa la oscuridad, la emuná. Alcanzar y no alcanzar, o sea, alcanzar es el sol y no alcanzar es la luna. Correr y regresar, correr es el sol y regresar es la luna. Esa luna, ahí es donde vamos a ver ahorita en la paracha, que es donde está el Keter, donde está la espera. Y eso es un mecanismo creado por Hashem, por eso es que Hashem hizo así, primero que fueran las dos luminarias iguales, disminuyó la luna, para nosotros entender cuál es el mecanismo. El mecanismo es que para uno avanzar tiene que retroceder. Lo que uno tiene que saber con este conocimiento de la alegría, que a través de la alegría es que se surte ese proceso, y no tiene la alegría no alcanza a superar esos retrocesos. Lo que uno tiene que saber es que esos retrocesos no es que vayan mal las cosas, no es que las cosas vayan mal, es que esos retrocesos es porque está avanzando. Tiene que uno que saber porque es la oscuridad. Es una parte del proceso, pero es una oscuridad. Usted no ve como cuando está el sol. Cuando sale el sol, todo se ve, ¿cierto? Se ven los objetos, se ve el camino, se ve las otras personas. En cambio, cuando está bien oscuro, sobre todo aquí que está hablando de Rosh Chodesh, o sea, cuando la luna oscura, cuando la luna está totalmente disminuida, totalmente oscura. Usted en el momento no ve nada. Como dicen por ahí, es que no se ve ni para conversar. Entonces esa es una parte del proceso que creó Hashem para poder avanzar, para poder recibir esa luz infinita, para poder uno ir estructurando lo que estamos hablando ahorita en la asociación, y cada uno en su mundo, de recibir esos milagros, de recibir esas salvaciones, de recibir ese empuje y esos cambios positivos. Tiene que pasar por oscuridad, pero cuando está oscuridad no se ve que usted está avanzando. Parece ante lo contrario, que en un castigo me está torturando Hashem. No está torturando. Es el proceso, aunque aquí también va a hablar que uno también tiene que ser valiente y decirle a Hashem y hablarle, Hashem, ¿cómo así? Que vea, parece que me estás torturando. Pero no, la cosa aquí es eso, uno saber que es parte del proceso y seguimos acá. Por eso Hashem creó el mundo con un mecanismo incorporado. Después de cada avance viene un retroceso. Este rebote o demora no es un castigo ni un defecto, sino parte necesaria del proceso para crear recipientes adecuados para recibir la luz. Entonces, vean, por ejemplo, usted le está pidiendo algo a Hashem y usted aplica la lección 24, la alegría, o aplica las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, y usted empieza a avanzar, ¿cierto? Entonces, digamos que uno está acá en Malhut, ¿cierto? Está Malhut. Entonces, uno se conecta con el mundo espiritual, sí, le dan un atisbo tan, pero se conecta con el mundo espiritual y por lo general lo mandan es para por acá abajo, lo mandan para las cámaras de intercambio, lo mandan a uno porque es el principio de la gamará. Antes del fruto viene la cáscara, la clipa, la oscuridad. Antes de que llegue esa revelación de luz, tiene uno que pasar por esto. Y entonces, como uno está conectado, pues si no está conectado con Rabbi Nachman, no lo ponen a pasar por eso, porque ahí sí se puede perder. Pero como está conectado con Rabbi Nachman y pone en práctica y tiene disciplina, no puedo decir que es el más teso, ni no, porque le toca, porque es que no hay de otra. Bueno, ¿cómo sale pues de esas cámaras del intercambio esa de oscuridad? Entonces, Tim sale y llega otra vez a Malhut.
Entonces todo como que se va sentando, se asienta y se organiza. Aunque dice por acá. O sea, es como ir interiorizando. O sea, ya cuando, después de que sale de esas cámaras del intercambio, de esas clipot, como que va interiorizando. Ah, no, es que yo estoy conectado con Hashem y con el Sadik. Y es que yo lo que tengo que hacer es, antes, poner primero Hashem, hacer plegaria primero y enfócame en eso, que eso es lo principal, lo primero. Ese es el Malhut, el reinado de Hashem, ahí es donde se revela la corona de Hashem. Entonces ya, listo, se reveló la corona. Este muchacho sí, sí quiere progresar, no es como otros que quieren avanzar y avanzar, avanzar, entender, entender, que le digan maestros o tener poder y no. Este sí, Malhut, el reino, este sí sabe que esto acá lo manejo, pues dice Hashem, que el patrón es el patrón, no hay sino un solo patrón, uno solo, un solo líder, y es Hashem. Y entonces, listo, entonces siga para allá. Entonces ya llega acá a Yesod, entonces le toca probar finura con la parte sexual, con la pureza sexual, y llega acá a Patifer, le toca estudiar, le toca aprender, llega al DAT, le pone a poner en práctica, cómo pone en práctica todo lo que ha estudiado, y llega al Keter. Entonces, el Keter, que acá no sé pues, tanto enlace, pues el Keter es el cauchito. Es el cauchito, entonces ya cuando llega al Keter, ¿cuál es el proceso? Uno cree que ya, y ya llegó, ya coronó, como dice uno acá en Antioquia, dice mucho, ya coroné el negocio, coroné la vuelta a mi niño. Y entonces coroné, es que el cauchito llega acá un poquito, coge la luz infinita y ¡pan! Y lo baja otra vez para abajo, para Malhut y para también esta parte de la oscuridad. Y así es que uno adquiere la humildad, es lo que van a hablar ahorita, es la disminución de la luna, o sea, la disminución de la luna es esa bajada, ¡pam! Y ahí adquiere esa humildad, es lo que va a hablar la paracha ahorita. Y a través de eso es que adquiere los recipientes adecuados, que son las 9 cámaras del intelecto, que es la permutación de Jochma, Binah y Dat, pero a través de ese golpe o esa, como esa, cuando juegan pinball, que llega la bolita y pam, 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 y empieza, y ahí es donde gana puntos, tan, 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 como, eso son como decir estas bolitas, tan, tan, y como imaginémonos, pues, por decirlo así, que llegan y llega el cauchito y lo baja, como la cauchito, cuando uno empuja la bolita de pinball, lo baja y estas tres bolitas empiezan como decir a revolotear, a revolotear, a hacer carambolas, a golpearse, a golpearse, a golpearse, a golpearse, y uno lo experimenta es como una bajada. Lo experimenta porque no sabe nada, porque pues como este es el mojín, los mojín, el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento, esa es la mente de uno en el momento no sabe nada. Entonces por eso es que necesita, esa es la disminución de la luna, porque no se ve nada, es la oscuridad. Entonces necesita la emuná. El objetivo de todo es la emuná, que ese es Malhut. Malhut es la emuná. Entonces uno ya tiene emuná, no así que Hashem controla y dirige el mundo. Si Hashem me mandó esto es por algo bueno, porque no se mueve ni la hoja de un árbol, sino es por su voluntad, y porque Hashem es solo bueno y benefactor. No entiendo nada, pero yo sé que esto es para bien, esa es la emuná. Ya pone Malhut, entonces ya otra vez empieza a subir y ya fabricó esos recipientes. Ya cuando empieza a subir, porque ya fabricó esos recipientes y entonces ya puede seguir subiendo y coge otro poquito de luz infinita y tan otra vez el cauchito y ahí nos vamos yendo. Ahí nos Hasta vamos. que nos vamos del todo. Hasta los 120 años, amén. Sí. Hasta los 120 años, amén. O de pronto lo llevan a uno con cuerpo y alma, uno que sabe, seamos optimistas. Pero esos son los, por ejemplo, los adikim, unos que ya tienen una experticia en la práctica y un conocimiento, pues que conocimiento más allá de la mente humana. Sí, por eso es indispensable uno conectarse con el sadik, porque el sadik, por ejemplo, como Rabbi Nachman, por ejemplo, los cuentos de Rabbi Nachman, los cuentos. Por ejemplo, dice Rabbi Ariel B. Rosenfeld que es imposible que el ser humano
capte lo que está ahí en los cuentos, porque eso es infinito. Pero sin embargo, o sea, como individuo, o sea, como donde estamos nosotros, cada uno de nosotros tiene su contexto. En el contexto donde estamos cada uno de nosotros, sí podemos interpretar esos cuentos y podemos tratar de saber qué es lo que está diciendo Rabbi Nachman para nosotros, y de hecho se logra. Y lo hemos visto acá muchas veces, lo que hemos hablado en la asociación. Entonces esos adikim son los que le permiten a uno ir de verdad adquiriendo esa experticia y logrando pasar por ese proceso. Porque si uno no está conectado con el sadik, no, o se quema tratando de subir mucho, o cuando lo bajen se queda allá, Dios guarde, y se pega un tiro, Dios guarde. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Nadab y Abijú, que es lo que vamos a hablar ahorita. Dios mediante, si Daniel deja. O lo que le pasó a Hanoch, a Enoch, que lo cogió Hashem y lo llevó en cuerpo y alma para el cielo, porque ya estaba tan elevado que era muy fácil que el mundo lo dañara. Entonces por eso Hashem lo llevó en cuerpo y alma, porque ya estaba tan elevado que sabía que la corrupción del mundo lo podía corromper. Entonces ahí le pido el favor acá a Osman para que sigamos acá leyendo. Vamos en la disminución. Entonces hay que migarle o que está larga. ¿Qué? Sí, hay que migarle. Y ya van las 7:26. La disminución de la luna representa este retroceso, un paso necesario para que la luz pueda ser recibida de forma correcta. El sol simboliza el avance, la luz la inspiración, la luna al disminuir representa la humildad y la paciencia para aceptar los retrocesos e integrar verdaderamente la luz. Entonces aquí en otra parte el rabino explica la paradoja de la ofrenda del pecado para Hashem. Pero si este sistema de avance y retroceso es necesario para un crecimiento espiritual saludable, ¿por qué Hashem lo presenta como un pecado que necesita expiación? ¿Por qué crear al sol y a la luna como iguales, solo para luego disminuir a la luna y requerir una ofrenda por el pecado en cada Rosh Hodesh? Si los retrocesos son tan esenciales, ¿por qué las sensaciones de pesar? El Corbán de Rosh Hodesh es la invitación para cada persona, aquí dice para cada judío, pero también para nosotros. No importa cuán grande sea la oscuridad. Para cada breslevero, para cada breslevero. Pero es más específico, para cada camino es más general. No importa cuán grande sea la oscuridad, ni cuántas veces caigamos, el camino de regreso siempre permanece abierto a través de este Corbán y la luz de los Adikim. Rabbi Nachman de Breslev en Likutei Moharan 2.1 llama a Rosh Hodesh un regalo extraordinario. Esto es especialmente significativo porque Rosh Hashanah, el día del juicio, también es Rosh Hodesh. En ese día, cuando el mundo entero se presenta ante el juicio de Hashem, sabemos que nuestras posibilidades son limitadas. Más aún, en una generación tan confundida y oscura, Rabbi Nachman la describe con crudeza. Dice, nuestros rostros son más oscuros que el fondo de una olla. ¿Cómo puede alguien presentarse en juicio? La respuesta es a través de Rosh Hodesh. La apertura de Rosh Hodesh, el comienzo del mes, una ofrenda por el pecado para Hashem. En Rosh Hodesh, el pueblo judío ofrece un sacrificio por el pecado no por sí mismo, sino por Hashem, Hatat la Hashem, para expiar el pecado de Hashem, al disminuir la luna. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Rabbi Nachman de Breslev, citando al Zohar, explica que el ciclo de la luna, creciendo y menguando,
refleja nuestro propio camino espiritual. Cuando la luna está llena, hay claridad y luz. A medida que se disminuye, también lo hace en nuestra percepción y comprensión. El pueblo judío, ligado a la luna, está destinado a iluminar al mundo con la luz de Hashem. Pero cuando la luna se reduce, también disminuye nuestra capacidad de percibir, conocer y servir a Hashem sin tropezar. Y aquí viene una enseñanza audaz. Rabbi Nachman de Breslov y Rabbi Natán de Breslov en sus plegarias de Likutei Moharan y Likutei Tefilot 2.1 escriben que en Rosh Hashanah, el año nuevo, nuestra única apertura, nuestro único clamor es que ya que Rosh Hashanah también es Rosh Chodesh, comienzo del mes, ofrecemos una ofrenda por el pecado por Hashem, por haber disminuido la luna. Y como toda la oscuridad y los tropiezos provienen de esa disminución, es como si dijéramos a Hashem: tú eres responsable de mi caída, de mis pecados. Tú disminuiste la luna. Tú creaste la oscuridad y la confusión que permiten el error, la frustración y el fracaso. Esta es la apertura, el punto de apelación en el día del juicio. Los retrocesos como parte del plan divino. Ah, bueno, ¿alguien más quiere leer? Está muy larga. Sí. Bueno. Los retrocesos como parte del plan divino. Nadab y Abiú. A pesar del dolor y la confusión, este sistema de correr y regresar, de avanzar y luego retroceder, es la forma en que Hashem diseñó el mundo. Rabbi Natán de Breslov conecta este concepto con la tragedia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes murieron durante la dedicación del Mishkan. Moshe le dice a Aarón, citando las palabras de Hashem: seré santificado a través de aquellos que están más cerca de mí. Rashi explica que Moshe pensaba que la santificación vendría a través de él mismo o de Aarón, pero al final fue Nadab y Abiú quienes la trajeron. Nadab y Abiú, los peligros del ascenso puro sin restricción. La distinción clave entre Nadab y Abiú y Moshe y Aarón radica en su enfoque del servicio divino. Nadab y Abiú personificaban al sol, luz incesante y ascenso desenfrenado. Su impulso espiritual era todo correr, nunca volver. Como resultado, actuaron sin restricción. Ofrecieron el ketoret, incienso, en el santo de los santos en el momento inapropiado, entrando en un dominio reservado solo para el Kohen Gadol en Yom Kippur. La Torah enfatiza su falta de equilibrio. No estaban casados, dictaban alajá frente a Moshe, signos de que carecían de la cualidad de la luna, el poder de la disminución, de la humildad y de la restricción. La inauguración y sus sacrificios únicos. Este contexto nos lleva de vuelta a los eventos históricos descritos en la Parashá Shemini. Era Rosh Chodesh Nisan, el día de la inauguración del Mishkan. Durante 8 días, Moshe erigió y desmanteló el tabernáculo. En el 8º día, Rosh Chodesh Nisan, permaneció erguido y Aarón y sus hijos comenzaron su abodá. Está mucho. Está mucho. Sí, bueno. El Musaf especial de Shlamim, el sacrificio de paz de la inauguración Miluim, y el Musaf único de Nachshon ben Aminadab, el primero de los 12 líderes tribales en traer su ofrenda. 2 de esas ofrendas, el Miluim y la ofrenda de Musaf de Nachshon, fueron eventos únicos en la historia. Sin embargo, el Musaf de Rosh Chodesh debía repetirse cada mes durante todas las generaciones. A pesar de la tragedia, Moshe instruyó a Aarón y a sus hijos a continuar el servicio y comer de los corbanos especiales, ya que la halajá lo permitía, y en ese momento histórico único lo requería, incluso en un estado de aninut, luto antes del entierro. La misteriosa quema de la ofrenda de Rosh Chodesh. Aquí la Torá utiliza una expresión inusual. Darosh darash. Él indagó, él investigó, él investigó. Él indagó, él investigó. Para describir la investigación de Moshe respecto a la ofrenda de Shivo por el pecado de Rosh Chodesh, la doble expresión resalta la intensa indagación de Moshe.
¿Por qué se quemó el sacrificio en lugar de comérselo? Normalmente, si la sangre se aplicaba incorrectamente en el santuario, el sacrificio se quemaba, pero este no era el caso. Entonces, ¿por qué los hijos de Aarón quemaron la ofrenda del pecado de Rosh Hodesh y se abstuvieron de comerla? La doble indagación de Moshe refleja su confusión y su búsqueda de claridad. Insistió en obtener una respuesta tanto sobre la quema como sobre la abstención de comer. El drama halágico respecto de la ley de comer la ofrenda de Rosh Hodesh en luto. Tras la tragedia de Nadab y Abiú, Moshe se dirige a los hijos sobrevivientes de Aarón, Eleazar e Itamar, exigiendo saber por qué quemaron la ofrenda de pecado de Musaf de Rosh Hodesh en lugar de comerla. Moshe argumenta que su estado de luto no debería impedirles comer, ya que un Cohen Gadol, incluso en Aninut, en un luto antes del entierro, está obligado a continuar el servicio en el templo. Eleazar e Itamar permanecen en silencio, diferentes tanto a su padre Aarón como a su maestro Moshe. Aarón responde entonces, sí, el Cohen Gadol sirve mientras está de luto, pero comer el sacrificio, un acto asociado con la alegría y la integridad, parece inapropiado en su estado actual, después de haber perdido a 2 de sus hijos. Esto, razonaron, no puede ser la voluntad de Hashem. Sorprendentemente, Moshe concede. Vaishma Moshe, Vaitav Beinav. Moshe escuchó y fue bueno a sus ojos. Moshe admite que nunca había oído esta alajá, o como sugiere la Gemara, recuerda haberla aprendido, pero la había olvidado temporalmente. Darosh Darash, el corazón de la Torá y su mensaje. Disculpa, ahí como una aclaración, pues para que quede claro, porque por eso se llama aclaración. Entonces, que Moshe ve, que le dio ira, pues le dio ira. Y fue, ¡ey, cómo se llama! Que quemaron la ofrenda, que era el chivo expiatorio, que es la ofrenda que se da para el pecado. Hay que entender, es un misterio el pecado de Hashem. Y entonces Moshe se enojó, porque Aarón y Eliezer, Eleazar y Itamar quemaron el carnero y les tocaba comérselo, según la halajá. Pero según la halajá que tenía en mente Moshe, y fue y lo regañó porque ellos estaban en luto, porque se había muerto Nadab y Abijú, que ellos eran el ejemplo de subir y subir y subir y no ponerle frenos, que se dice que llegó un fuego y les quemó la neshama, el alma, el cuerpo quedó intacto, pero ahí se murieron, entonces están en luto, y entonces ahí fue que Aarón le dijo, no, es que eso no es la voluntad de Hashem, que uno coma, porque cuando uno come se alegra, cuando uno coma la ofrenda se va a alegrar y nosotros estamos en luto, esa no es el alajante. Ya dice que Moshe reconoció, y hay una opinión que dice que no sabía y otra opinión que dice que era que se le había olvidado. Tras la tragedia de Nadab y Abiú, Moshe se dirige a los hijos sobrevivientes de Aarón, Eleazar e Itamar, exigiendo saber por qué quemaron la ofrenda de pecado de Musaf de Rosh Hodesh en lugar de comerla. Moshe argumenta que su estado de luto no debería impedirles comer, ya que un Cohen Gadol, incluso en Aninut, luto antes del entierro, está obligado a continuar el servicio en el templo. Sorprendentemente, Moshe concede. Vaishma Moshe, Vaitav Beinav. Moshe escuchó y fue bueno a sus ojos. Moshe admite que nunca había oído esta halajá, o como sugiere la Gemara, recuerda haberla aprendido, pero la había olvidado temporalmente. Bueno, así quiso Hashem que la repitiera, ya la habíamos leído. Darosh Darash, el corazón de la Torá y su mensaje. En el centro de este episodio se encuentra una anomalía llamativa de la Torá, la doble expresión Darosh Darash, inquirió,
hizo él una indagación. Una auditoría. ¿Mm? Fue a hacerle auditoría ya a Aarón y a los hijos, allá al templo. Cada edición estándar del Chumash señala que esta frase marca el punto medio exacto en palabras de toda la Torá. O sea que mire que la Torah son 600.000 letras. Ujú. Y esa es la mitad de la Torah, en Imagínate. palabras. Vea. Bien. Un punto. Darás. Darosh Darash. Un punto de giro literario y espiritual. ¿Cuál es el mensaje? El corazón de la Torá se encuentra en la indagación honesta, luchando con preguntas, retrocesos y dilemas sin resolver. Además, toda esta alajá que un enlutado no puede comer la ofrenda de pecado en Rosh Hodesh ni ningún otro sacrificio, se deriva específicamente del único corbán de Rosh Hodesh. ¿Por qué? Porque Rosh Hodesh, la renovación de la luna, simboliza los propios ciclos del pueblo judío de disminución y renovación, de oscuridad y retorno. El poder del retorno. No existe la desesperación. El episodio culmina en una idea radical, revelada solo a través de la tradición y los hadikim sobresalientes. No existe tal cosa como la desesperación, sin importar cuán bajo haya caído uno o cuántas veces se haya transgredido la Torá. El Corbán de Rosh Hodesh, una ofrenda por el pecado para Hashem, ofrece a cada persona una forma de regresar, sin importar las circunstancias. Es como si uno pudiera decir, Hashem, tú me hiciste pecar. Y sin embargo, a través de este mecanismo, ser recibido nuevamente. Este concepto, de otro modo inimaginable, se convierte en el corazón de la Teshuvá, volver a Hashem, y de la esperanza. Corbán Rosh Hodesh, la puerta de esperanza para cada persona. El mensaje definitivo del Corbán de Rosh Hodesh, la ofrenda especial por el pecado traída por Hashem, disminuyó la luna, es profundo y empoderador. Por un lado, la disminución es necesaria para la percepción y el crecimiento espiritual. Por otro lado, causa confusión, oscuridad y tropiezos en la vida. En esta paradoja yace el secreto de la esperanza. Estamos colocados en un mundo donde los retrocesos no son solo accidentes, sino parte del plan divino. Un plan que incluso no permite volvernos hacia Hashem y decir, caí porque tú preparaste el escenario de esta manera. La oscuridad es tuya y también lo es mi retorno. Esto puede sonar audaz, pero es la enseñanza central de Rosh Hodesh y su Corbán, al resaltar el episodio donde incluso Moshe Rabbeinu olvida la halajá y se encolerizó. La Torá insinúa que a veces incluso los más grandes líderes deben experimentar disminución, haciendo espacio para que los verdaderos adikim futuros revelen nuevas aperturas para la teshuvá y la esperanza. La Torá misma marca este punto con Darosh Darash, cuyo valor numérico es 504. Insinúa la luz espiritual de Rabbi Shimon ben Yochai y Rabbi Nachman ben Simcha. Ambos nombres suman 504, con las tres palabras. Dos adikim sobresalientes que prometieron esperanza y retorno incluso para las almas más bajas. Baruch Hashem. El Corbán de Rosh Hodesh es la invitación para cada persona. Hashem, tú disminuiste la luna y desde allí comenzaron mis luchas, pero esa es mi misma apertura para regresar. No importa cuán grande sea la oscuridad, no importa cuántas veces caigamos, el camino de regreso permanece abierto a través de este Corbán y la luz de los Hadikim. Especialmente en este mes de Iyar, el mes de Rabbi Shimon, se nos recuerda buscar y conectar con estos Hadikim, activar la luz de la renovación y el retorno. Dice el rabino para terminar, que tengamos el coraje y la humildad de usar esta abertura divina, hablar honestamente ante Hashem, nunca rendirnos
y abrazar incluso los retrocesos como parte de nuestro viaje de regreso a casa. Amén. Amén. Hermoso como siempre. En comentarios, preguntas, aportes. Daniel, mira, esto está muy conectado con, y Dios nos, deberíamos, tal vez, esta ocasión, pues propongo, ahora se me viene a la mente eso, que en honor a Lag BaOmer, no sé, hagamos una pequeña encuentro y le damos la introducción del Likutei Moharan, que habla precisamente sobre la conexión que hay entre Rabbi Nachman y Rabbi Shimon Bar Yochai, que es muy poderoso, donde está conectado todo el tema de lo que es Likutei Moharan con el Sagrado Libro del Zohar. Ahí lo dejo de propuesta. Y honramos esa fecha que es muy especial. Aguanta. Recuerde que el pueblo de Israel, por ejemplo, esa noche. Puede ser una fogatica, pues si se puede, o si no, pues simplemente nos reunimos. Sí, bueno, encendemos una vela bien especial ese día. Los dejo como inquietud. A votación. Sí, democrática, pues. Bacano, Dios mediante. Vamos a hacer una consulta popular. Sí, y no nos gastamos 1.000.000.000. ¿Cuánto? 12.000.000.000. Entonces, ¿qué? ¿Qué más, muchachos? Aprovechen que es que yo empecé a hablar de muchachos y... Porque también el tema, todo lo que está tratado ahí en la lección, pues y en todas las lecciones que venimos estudiando, el tema de entrar y salir, el tema de avanzar y retroceder, de correr y retornar, tiene todo que ver con el tema de la meditación. Tiene todo que ver, porque, por ejemplo, estas otras culturas precisamente es en lo que fallan, que quieren estar siempre conectados a la luz y aislarse por allá, aislarse del mundo, o sea, eso es eso. Eso es precisamente querer avanzar, estar siempre conectados, pero es que eso no es... Precisamente el tema de Nadav y Abihu es el mensaje que Hashem nos quiere dar, no, es que yo no los necesito, si yo los quisiera siempre conectados, pues yo no hubiera necesidad de que nadie hubiera descendido a este mundo, a eso están los ángeles, no, yo necesito es que ustedes estén allá para poder revelar mi reinado allá donde yo quiero morar, y eso tiene todo que ver pues, con la meditación, con el estudio, con las misbot, con la plegaria, con las buenas acciones, con todo lo que Dios quiere que hagamos acá. Que también tengamos en el retroceso, pero que en ese retroceso seamos precisamente esa fuente de luz. Que si Él quiere que sí subamos, que nos conectemos con Él allá, pero cuando subimos, eso es lo que hay una lección que habla muy bonito de eso, que cuando subimos se crea una impresión. Hemos estudiado, creo que está en el mismo Likutei Moharan 24, ¿cierto? Y ahí en esa impresión que se crea, ahí es donde podemos traer un poquito de la luz, pero para poderla traer por del Eterno, pues aquí a este mundo físico. Yo quiero compartir un poquito y pues también quiero seguirlo compartiendo más adelante, pero todo lo que son los cuentos de Rabbi Nachman es algo que nosotros debemos estudiar. Entonces también ahí hacemos el comercial para que manden a traer los cuentos de Rabbi Nachman, Sipurei Masion. Eso dice Rabbi Aries B. Rosenfeld, que esos cuentos, cada palabra son un secreto de Torah, cada palabra es un secreto cabalístico y él explica de una forma, pues escuché esa de chibur de el príncipe de piedras preciosas. Entonces, así muy brevemente,
pero tiene que ver con lo que está hablando Orme, lo que hemos estado hablando acá y lo que hemos vivido estos años y el tiempo que llevamos como breleveros, es que al príncipe le dio lepra y entonces era un maleficio que le había hecho la hermana a través de un mago y al mago lo tiraron al río. Primero la poción mágica la tiraron al río y dice Rabbi Ari Rosenfeld, Rabbi Ari Esbi Rosenfeld que dice la Gemara que hay un permiso de Hashem para que los hechiceros, toda magia negra, tenga un poder y usan ángeles negativos y no hay ninguna objeción y hay permiso y no hay ninguna resistencia del cielo para que tengan esos poderes acá. Y entonces la forma de anular ese hechizo fue tirar al mago que hizo ese hechizo al río, porque por eso lo habían tirado al río, porque la princesa le dijo que si había alguna forma de que eso no se revirtiera. Entonces, cuando hicieron el hechizo, el príncipe le dio lepra y se le empezó a caer la piel. Y entonces, cuando lo tiraron al hechicero del río, se le secó la piel y, y quedó, fue un príncipe de piedras preciosas. Todo lo que tenía debajo de la piel eran puras piedras preciosas. Y piedras preciosas está en el Sagrado Libro del Zohar, que se refiere al alma judía, a las almas judías. Y que la única mujer que tuvo 600.000 hijos de una sola tacada, en un solo parto, fue Yohebed, la mamá de Moshe, porque Moshe comprendía a las 600.000 almas del pueblo judío. Es lo que hemos hablado en estos días, que nosotros sabemos que tenemos esas almas, pero entonces se le tiene que caer la piel, que es el principio de la quemarada, que primero es la cáscara y después es el fruto. Y cáscara es clipa, la oscuridad. Entonces nos ha tocado pasar por esas pruebas, esa oscuridad, esas bajadas, es en orden de que podamos revelar esas piedras preciosas de las que estamos compuestos cada uno de nosotros, y eso, el significado es el origen de cada uno de nosotros. O sea, cuando ya se nos cae la piel y se revelan esas piedras preciosas, ya somos el príncipe de piedras preciosas, pero eso es porque es el Sadik Moshe como tal, es el príncipe de piedras preciosas, pero el Sadik. Uno se une con el Sadik, como las piedras preciosas equivalen al origen de uno, o sea, de donde uno fue creado, uno se vuelve a su origen y reconoce y genera esa identidad y ya sabe quién es uno y los demás también. Porque, por ejemplo, el Sadik, que, o sea, el rey quería tener un hijo y consiguieron un Sadik para que rezara, y el Sadik cogió unas piedras preciosas, de todas las piedras preciosas que existen, las molió, las metió en vino, le dio la mitad a la reina y la mitad al rey. Chum, se la tomaron y le dijo, le van a hacer un hijo de piedras preciosas, un príncipe. Y la hija también había sido hacia atrás de un sadik, pero la hija se puso muy envidiosa porque ¿cómo así que cómo así de piedras preciosas? Pero el hijo era súper especial, pero súper especial, y la hija también, la princesa. Pero apenas vio que el príncipe era normal. Entonces ya se le calmaron los celos. Y un día estaba cortando leña al príncipe y se cortó una cortada abierta, y la princesa, la hermana, logró ver que dentro de la carne se le veían los diamantes y las joyas. Y ahí sí le dio celos, envidia, y ahí fue que hizo una estratagema para poder contactar con un mago y que le hiciera
pues la poción mágica para que le diera lepra, pero a través de eso fue que reveló que era un príncipe de piedras preciosas. Entonces, eso somos nosotros. Nosotros, o sea, los cuentos de Rabbi Nachman, o sea, todo es a partir de la mente de Rabbi Nachman, que es un tzadik grande que todo lo que hace lo hace a través, es infinito, entonces ese conocimiento infinito uno no lo puede entender, pero uno sí puede interpretar eso, tiene permiso, dice Rabbi Nachman, para uno interpretar eso en la vida de cada uno. Entonces es eso. Dios nos dé vida, Daniel, porque hay muchas cosas, ¿cierto? Siempre decimos, ay, que hay que estudiar, pero lo que pasa es que los cuentos de Rabbi Nachman, los relatos de Rabbi Nachman, es que eso es Kodesh HaKodashim, dicen los sabios. Y, por ejemplo, muy bueno si un día tenemos la costumbre que tengamos los libros y leerlos, leer, acostumbrarnos a leer esos cuentos, y especialmente en Shabbat. Disculpa, mano. Muchas bendiciones, Carlos. Éxitos. Ya vienen, éxitos totales. Por mantener la llama de Bresle por allá prendida en Ibagué. Muchas bendiciones, gracias. Que dicen pues los sabios que, por ejemplo, el Baal Shem Tov decía que cuando él no era capaz, por ejemplo, de hacer una plegaria, cuando no era capaz de concentrarse o de... ¿Qué es lo que hacía? Era eso, leer historias de los adiquinos, los relatos de los adiquín, porque hacer eso, leer eso, eso es una unificación, lo que llaman en una unificación, que es lo que, por ejemplo, intentamos hacer cuando hacemos el Tikkun HaKlali, que estamos queriendo hacer con eso, recitando salmos o haciendo Ibodedut. Estamos queriendo unificar, ¿cierto? Unificar. El cielo con la tierra. Entonces, que leer los relatos, leer esos cuentos así con bastante alegría, así en voz alta y con bastante alegría, eso es, haga de cuenta, eso es una plegaria, pero muy poderosa. Una cosa, una unificación, imagínense. Cosa, Dios nos ayuda a estudiar, a entender y a coger las buenas costumbres. Más compañeros. Igual a Mickey Mouse. Cada uno para su house. A ver, hablen. Doña Tere, don Guillermo, doña María, Brian, Aarón, Don Miguel. Adelante. Pues recojo de la lectura algo que se me queda mucho, que es precisamente en esa subida hacia el Keter, que se explica que al recibir ese rebote, pues es un rebote porque se requiere caer en humildad, ¿cierto? Entonces me deja muy conectado eso, porque ahí pues uno cree y piensa que va preparado, pero básicamente una guía hacia tener más humildad, más humildad hacia el crecimiento para poder volver a o levantarse y volver a tener nuevamente una subida en todas las cámaras que se están construyendo, ¿cierto? Es básicamente lo que percibo en esa explicación que entendí hoy. Sí, eso es una enseñanza importantísima de esta paracha, la humildad. Es lo que nos enseña la luna, sí, la luna nos enseña eso. Y la humildad que tuvo, por ejemplo, Elazar e Itamar al no hablar delante, ahí estaba el papá Aarón y estaba Moshe el maestro, y se quedaron callados cuando Moshe les preguntó, hizo la auditoría, que porque ahí no se habían comido pues la ofrenda. Y eso fue lo que les faltó a Nadab y a Abijú, la humildad, porque ellos decían alajá delante de Moshe y no le
casado y se metieron por allá al Santo de los Santos a quemar el incienso. La humildad, sí, la humildad. Y esa bajada le dan una humildad, se la da porque se la da. Esa bajada le dan una humildad. Y uno lo ha visto, uno lo ha visto con muchas personas, incluso con gente que ha pasado por diferentes situaciones en la vida, que tienen que tener esas bajadas precisamente porque son mensajes divinos, donde tienen que entender que tienen que recapacitar y llegar a esa humildad para poder crecer, que si no la tienen, pues, ¡prum!, para abajo, para que aprendan, porque es que se necesita construirla para poder de verdad hacer un camino espiritual. Sí, porque uno le da frustración, pero gracias a Dios uno tiene este camino y antes genera su humildad. Pero a la gente que no tiene este camino, la frustración, Dios guarde, pero pasa, le das tristeza y caen en la depresión. Correcto. Sí. Así es. Esa es la diferencia de los Breslow Work. Los Breslovers. Yo pensé, Guillermo, que se le había atracado los braques en el diente. No, fue que aquí fue que el perrito me empujó. No se les pegó ninguna calza. No. Salieron bien. Pero fue con énfasis. Sí. Breslovers. Uy, se nos metió un rolo, o se le metió el rolo a don Guillermo. Pero me alegra que le haya dado alegría. Sí, gracias. Sí, esa es la idea. Sí. Muchas gracias. Sí, a ustedes por tanto conocimiento y tanta sabiduría. Gracias a Hashem, a Rabbi Nachman de Breslev, a Rabbi Natán, a Rabbi Meir, a los ancianos de Breslev, Rabbi Ari S.B. Rosenfeld. Rabbi Ari S.B. Rosenfeld, tremendo. Ese es el suegro de Rabbi Haim Kramer y de Rabbi Nassan Maimón. Uno que hemos mostrado por ahí que es... Sí, el camuflado. El camuflado de Estados Unidos. Ok. Sí. Y él es el que estaba comentando ese cuento y después empieza a contar de la nave Hoag, del nombre de 42 letras, porque tiene que ver con el hombre, porque 42 letras más son 7 líneas que corresponden a los 7 días. Entonces 42 más 7 son 49, y corresponde a la cuenta del Homer, el cuento del príncipe de piedras preciosas corresponde a la cuenta del Homer, porque cada sefirá de las 7 veces, que son 49, es como si fuera una capa de piel que se le va quitando a uno, una capa de cáscara, una capa de negatividad que se le va quitando a uno, y ya Dios mediante uno de trabajo en Shavuot ya uno se convierte también en un príncipe de piedras preciosas, o revela esa esencia, ese origen que uno tiene a finalidad, eso es lo que uno es a través de esa unión con el Sadik, que también se lo ha permitido esa unión y lo ha fortalecido a través de ese refinamiento de la personalidad que implica la cuenta del hombre. Los 7 sefirot que tienen correspondencia con, digamos, atributos de la personalidad de uno. Es la bondad, Geburah, la fuerza, Tiferet, la belleza, pero también la verdad, el estudio, Netzach, la perseverancia, Jode, la gratitud, el esplendor, Yesod, la pureza, la unión, Malhut, la emuná, y que todo ese proceso de refinamiento, de que le vayan cayendo esas capas de la piel para que se forme el príncipe de piedras preciosas, el objetivo final es la emuná,
Para que cuando uno, por eso le pasan a uno todas esas caídas, todas esas pruebas y todas las cosas, porque es que le están quitando a uno esas cáscaras para que llegue a la emuná, para que llegue a la emuná verdadera, a la emuná simple, que Hashem el rey, Hashem el patrón, el líder, pues sí, gracias a Hashem y a los adikim, y a los adikim. Así es, don Dani, así es. Gracias a él todo. Gracias a él todo y por todo. No, muchas gracias, muchachos, a nosotros también, a todos. Una preguntita. Una preguntita antes de Prohibido Ser Cucho. Ayer el rabino explicaba algo de la geometría con 501. ¿Recuerda? ¿Cómo fue? La gematría. La gematría. Bueno, que preguntó eso porque lo pasamos como muy rapidito. O sea, sí, yo quería un poquito más de detalle ahí. Gracias. La gematría es el valor numérico de cada letra. En las letras hebreas, cada uno tiene su valor numérico. Entonces, las letras de Rabbi Nachman Ben Simha valen 501. Usted las coge y las suma, porque cada letra es un número realmente. Usted en hebreo coge... ¿Ah? Hay una tablita. Sí, vamos a pasarla, sí, claro. Hay una tablita. Sí, porque yo entiendo, pues, exacto, que cada una tiene un valor, pero no le sé el valor a cada una y bueno, algunas ya distingo, pero pues para hacer la sumatoria. Eso es excelente, eso es bastante importante. Uno la puede conseguir y pasarla al chat. La Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, la Aleph vale 4, tan y así, y todas tienen su valor numérico. Ya después de la Yud empieza 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100, y ya después llega 100, 200, 300, 400. Y con eso arman todos los números. O sea, por ejemplo, en hebreo, un número lo expresan es con letras. Pues ya así modernamente usan los números, pues así como los números, pues así de arábigos. Pero usted con las letras, normalmente con las letras hebreas, expresa los números. Entonces, usted coge con la tablita, hace el ejercicio y entonces coge Rabbi Nachman de Brele, por ejemplo, Resh, entonces Resh vale 200. Rabbi, entonces no es, ya sigue la Bet vale 2. Todo el nombre, Rabbi Nachman, la Nun vale 50 y hace la sumatoria y le da 501. Y coge lo mismo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso es que me pareció extraño que el rabino dijera Rabbi Shimon Ben Yochai, porque siempre escucha Rabbi Shimon Bar Yochai, porque con Bar Yochai no le da 501, pero con Ben Yochai, que es la traducción en hebreo, porque Bar es en arameo, Bar es hijo en arameo y Ben es hijo en hebreo. Entonces, Rabbi Shimon Ben Yochai también le da 501 y le suma las tres palabras, que es Rabbi, 1, Shimon, 2, y Ben Yochai, considera como una palabra, 3. Entonces, 501 más 3 le da 504. Y lo mismo con Rabbi Nachman. Rabbi Nachman Ben Simha, hijo de Simha, le da 501, más Rabbi Nachman Ben Simha le da otras 3 más 501 es 504. Y entonces ahí está el valor numérico de donde se parte la Torá. Ya me olvidó. Pero entonces ahí donde se parte la Torá fue donde se enojó Moshe. Donde se enojó Moshe, que llegó, entonces, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Que no he comido la ofrenda? ¿Que pique? Y ahí y esa, como decir, la bajada de Moshe, que así sea un tzadik muy grande, tuvo una bajada. Y entonces, ¿cómo se conecta con Rabbi Nachman y con Rabbi Shimon Bar Yochai? Porque fueron los dos tzadikim
que prometieron que así la persona que sea más baja, que haya caído, que esté en el lugar más bajo, puede conectarse otra vez con el Altísimo, con Hashem, y puede volver otra vez a la luz. Esos son los dos Sadikim que prometieron eso, que prometieron que el que se conecte con sus enseñanzas puede salir de cualquier lado, puede, entonces, esa es la gematría. Busquémoslo aquí a ver un momentico. El drama lágico, ¿tá? Inquirió esta es la auditoría. Entonces está. Eso que está. Darosh Darash. Darosh Darash es la apertura para la Teshuvá y la esperanza. Darosh Darash es cuando Moshe, Moshe les hizo la auditoría, pero sin embargo, qué tan bonito. Cuando ya le respondió a Aarón que no, es que nosotros no debemos comer porque no es la voluntad de Hashem que una persona que está en luto coma y se alegre con la ofrenda. Y entonces Moshe también se alegró. Y, ay, sí, eso es. Y una opinión que dice que se me olvidó, pues que le olvidó a Moshe, y otra que dijo que no sabía. Ahí es donde dijo Darosh, Darash, en esa partecita, que es como una anomalía de la Torá. Una anomalía de la Torá porque pues, que Moshe se le olvide una ley o que no la sabía, es una anomalía, y se parte la Torá a la mitad. O sea, hasta ahí es la mitad en palabras, que son 600.000 letras. Pero en palabras, ahí está la mitad, Darosh Darash. Y el valor numérico de Darosh Darash es 504. Insinúa la luz espiritual de Rabbi Shimon ben Yohai y Rabbi Nachman ben Simha. Rabbi Shimon ben Yohai y Rabbi Nachman ben Simha. Ambos nombres suman 504 con las tres palabras, o sea, con las tres palabras, lo que explicamos. Dos Sadikim sobresalientes que prometieron esperanza y retorno incluso para las almas más bajas. Ah, no, aquí falló la traducción, disculpen. Que prometieron esperanza y retorno incluso para los más gamines. Daniel, eso es lo que está ampliamente está detallado, pero es muy hermoso en la introducción del libro. Está muy bacán. Sí, pero amplio, o sea, inclusive ahí está, porque ahí está metido también el Baal Shem Tov. Es que como toda se va conectando. Es muy hermoso. Todo lo que uno va estudiando ahí se ve esa benevolencia del rey, de que nosotros tan bajos, y mire cómo estamos desconectados, lo que dijo Osman, estudiar la introducción del Likutei Moharan donde está hablando de esto. Y mucha cosa, uno individualmente, cada uno con sus estudios, yo sé que cuando nosotros estamos en las reuniones se empieza a conectar con cosas que uno está estudiando individualmente, porque cuando uno empieza a conversar con los compañeros uno se da cuenta, y por eso es muy bueno uno pegarse las conversaditas con los compañeros del estudio, porque también lo eliminan a uno. Por ejemplo, este man de Gustavo que le daba el derrame cerebral estudiando eso de Ezequiel, pero ahí mencionan el río, es como estábamos estudiando el cuento del príncipe de piedras preciosas que hablan del río, y entonces él menciona algo de Nahal Noé y de la letra va, y entonces hablamos de la meditación. Muy bonito, es importante uno también con los compañeros así a la orden, uno se escribe, vamos a una conversadita, sin pena, y sacamos el tiempecito y sí, así sea 5 minuticos. sí, muy importante eso porque la verdad que, pues precisamente estamos aprendiendo. Sencillamente por eso y ahí digamos que podemos leerlo, no lo entendemos, ¿sí? Estamos tratando de captar, ¿sí? El mensaje real que hay en la letra, porque eso es Torah, pero el conversarlo nos permite participar, crecer y aclarar. Entonces sí es importante eso que está mencionando Daniel, muy importante. Así es. Sí,
sea, es súper importante uno empezar a rezar, a hacer ibodedú, a convertir la Torá en plegaria, lo que van estudiando, convertirlo en plegaria, eso es una disciplina que tenemos que hacer. Pero entonces, Sí. por ejemplo, yo hablo con don Guillermo y don Guillermo me cuenta lo que está estudiando. Solamente contame eso, a mí me va iluminando el punto del alma a mí y entiendo cosas que yo estoy estudiando. Y claro, y uno hablando al otro como que si uno le estuviera explicando uno mismo. Y fuera de eso, pues el otro también le va a decir a uno cosas. Entonces, ese es el objetivo, soldados de la luz. Así funciona. R. R. Así es, así es. Así Gracias por la funciona. explicación. Sí. Así es que Y funciona. todos nos damos retroalimentación. Todos nos damos retroalimentación. Sí. Por eso es muy bueno aprovechar en el chat lo que tanto hace Carlos. Tratamos de hacer varios, pero también uno individualmente, uno iba conectándose. Bueno, entonces ya está, son 8:15. Sí, si no seguimos, se nos acaba el chaval. Y Chachalón, que Hashem nos ayude a adquirir la humildad y a fabricar esos recipientes para ir recibiendo la luz infinita y ir conociendo más cada vez más a Hashem y concientizándonos de esa elevación espiritual tan grande que tiene Rabbi Nachman de Breslev, que también está conectado con Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos ayude a que pronto el templo de Jerusalén sea reconstruido. Amén, amén. Amén. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Shabbat shalom para todos. Gracias. Los quiero mucho, pero yo del Pucho. El Pucho, vamos con el Pucho. Chao, Cucho, chao, Cucho.